Si tengo que definirlo así de una manera sintética, diría que es una manera de un estilo. Es un estilo de pensamiento, es un estilo también de vida, una manera de estar en el mundo y de entender la ciencia para mí desde dentro. Y lo que entiendo con esa expresión de entender la ciencia desde dentro y también los asuntos filosóficos que hay en la ciencia es que si somos honestos, siempre tenemos que reconocer que en toda empresa humana, y la ciencia es una empresa humana, hay factores, hay dimensiones que no se reducen a la ciencia misma, menos todavía al método científico, sino que requieren y abren a una reflexión sobre el hombre mismo. Entonces, razón abierta es un estilo también de investigación, es una manera de valorar y de apreciar y de tener confianza en la ciencia misma y en las posibilidades que la ciencia nos ofrece de entender mejor el mundo, de descubrir algo nuevo y de enriquecernos como personas y como comunidad. Yo creo que quizá dos maneras. La primera es en el trabajo científico mismo, entonces es como una metodología que yo también he adoptado, que quiere mirar confiando en el hombre y confiando en la ciencia como actividad humana, ver cómo han ido evolucionando modelos explicativos de eventos y de fenómenos naturales en la biomedicina, más en concreto por lo que se refiere a mi campo de investigación, porque allí se ve muy bien cómo el hombre puede, a través de la tecnología también, interactuar con el mundo natural. Y el mundo responde con el lenguaje que tiene, que es el lenguaje de los datos. Pero allí entra otro factor humano que requiere razón abierta en la interpretación. Entonces, mirar a todo esto, estudiar esto, nos ayuda a entender mejor también cómo podemos entender hoy en día el concepto de progreso. Cuando empiezo por el título, la gente se queda un poco como, tal vez incluso asustada, ¿no? Porque el título del volumen que he enviado para ese premio es Philosophy of Cancer. Entonces, hablar de filosofía del cáncer parece como casi una contradicción, ¿no? Porque el cáncer es algo muy concreto que nos toca a todos, diría, ¿no? Desde muy cerca. Pero, y pensar que hay una filosofía detrás, eso suena como todo un tema de complejidad, ¿no? que es muy, como que nos aleja de una realidad de la biomedicina, o por el otro lado que abre a temas de metafísica que no estamos ya acostumbrados a afrontar. Y en cambio eso ha sido precisamente un estudio que ha empezado cuando yo trabajaba en los laboratorios. Y allí, trabajando en el día a día, me daba cuenta que en la manera que teníamos de organizar un experimento, por ejemplo, ¿no? Un experimento con las células, con los genes, había asunciones que eran de tipo teórico, incluso de tipo filosófico. Y entonces allí empecé a darme cuenta que cada vez que trabajamos en las ciencias siempre tenemos algún framework, alguna visión que ponemos en nuestro trabajo concreto y que a veces tenemos que saber revisar, también sobre la base de datos empíricos. Y eso es como un diálogo, ¿no? Entre la razón humana y el mundo natural, donde hay mucha racionalidad por medio, que es también toda una experiencia de vida muchas veces, ¿no? Y desde allí empecé a estudiar también la literatura con esa misma lógica, sacando de la literatura cómo ha ido evolucionando los modelos explicativos del origen del cáncer. Y así ha salido ese volumen, que de hecho quiere ofrecer una visión más amplia a la ciencia de ese campo de investigación, intentando ver cómo distintos modelos que pueden ser aparentemente incluso competitors, como opuestos en el campo científico, pueden ser compaginados y pueden enriquecer una visión unitaria del fenómeno.
Pues le dirías de escuchar y confiar en las preguntas que salen desde dentro de su campo de investigación, más que en las respuestas que piensan dar, porque a veces en las preguntas que salen de su mismo trabajo o del trabajo de las personas que trabajan, que estudian con ellos, hay cosas muy interesantes que vale la pena escuchar y a las que vale la pena sacar partido.